Y seguimos hablando de lo que ha sido el día después, de este no acuerdo con los holdouts, las discusiones, el discurso del ministro de Economía, Axel Kicillof, que esencialmente dijo: la oferta que le hicimos a los tenedores de los bonos es que entren en el canje en los términos del 2010, de alguna manera volviendo a criticar, y muy duramente, al juez Griesa, que ha convocado una nueva audiencia, también criticando a Dan Pollack, el mediador, diciendo que no fue imparcial, y finalmente poniendo en duda lo que ha sido esta aparición de un supuesto fondo de garantías que abortó en la negociación de 250 millones de dólares de los bancos privados y esta nueva discusión de bancos internacionales. Vamos a ver qué piensa de todo esto Andrés Cardenal, que es analista de mercados. Andrés, soy Luis Novarecio, gracias por estar en Infobae TV. Hola Luis, muy buenos días. Primera sensación, ¿cómo reaccionan los mercados luego de este día D? Bueno, la verdad que estamos viendo caídas bastante fuertes en los mercados, activos argentinos cayendo en muchos casos más del 10%. Todavía hay rumores al respecto, bueno, más que rumores, algunos reportes incluso de parte del Wall Street Journal diciendo que el banco JP Morgan estaría negociando la posibilidad de alguna compra. Nada en concreto. Lo que sí parece que está claro es que cualquier posibilidad de solución está en manos de, digámoslo así, de la gloriosa JP, pero en este caso la JP Morgan, ¿no? Es decir, en manos privadas. El gobierno argentino aparentemente no está teniendo ningún tipo de gestión. El gobierno argentino, es más, me atrevo a decir, no sé si vos sentiste esta impresión, se despegó absolutamente, tanto con Kicillof esta mañana, con Jorge Capitanich, como repudiando la posibilidad de una intromisión privada, dijo ayer el ministro Kicillof, para obtener ganancias dentro de un sistema de especulación capitalista. Así es, y me parece que es muy inteligente tu pregunta, Luis, porque una duda que a mí me queda muy marcada es si realmente la Argentina está dispuesta a pagar el fallo, asumiendo que pudiera solucionarse lo de la cláusula Rufo. Porque yo lo escuchaba a Kicillof diciendo, bueno, que nosotros les ofrecimos entrar al canje, cuando, por otro lado, los buitres tienen un fallo a favor que dice 1.600 millones, la Argentina les quiere ofrecer 300, claramente es muy difícil que acepten esa oferta, ¿no? Y si uno en realidad quiere pagar, y la cuestión es, bueno, queremos pagar y evitar los riesgos, realmente hay ingeniería financiera y legal de todo tipo para reducir al mínimo ese tipo de riesgos. Es decir, me parece muy extraño que no hubiera, por ejemplo, por qué esta solución, supuestamente esta posible solución de bancos, digamos, por manos privadas, llega a último momento. Argentina tuvo todo el tiempo del mundo para planificarlo. Sin embargo, no lo hizo. Entonces yo lo que sospecho es que en algún punto el Estado argentino no quiere que los buitres se lleven esta ganancia tan grande. Por lo tanto, en algún lugar pareciera como que lo de la Rufo es una excusa para no pagar, ¿no? Claro, ahora digo, yo planteaba, me parece que el planteo tuyo es el que corresponde. ¿Por qué insistir con este argumento de les ofrecemos que entren en el canje del 2010, van a ganar una excelente rentabilidad, cuando esto es casi una discusión, no sé, filosófica? Jurídicamente se ganó en primera instancia, se ganó en segunda instancia y se rechazó el recurso extraordinario. ¿Por qué cedería el que ha ganado el juicio en todas las instancias esta ganancia que ha obtenido? Exactamente, no tiene ningún sentido, porque ellos saben que un poco más temprano, un poco más tarde, lo van a cobrar. Lo que le está ofreciendo la Argentina es muchísimo menor. Me parece que digamos, Argentina no termina de comprender que perdió en tribunales, perdió legalmente esta batalla, la perdió porque hizo las cosas mal, y ahora las opciones son o controlar el daño o, digamos, extenderlo, tratando de evitar asumir la derrota y que sea una derrota que en definitiva termine siendo más grande. Lamentablemente pareciera como que el gobierno va por esta segunda opción, es decir, por no querer aceptar que se perdió y buscar el menor daño posible, podemos abrir la puerta a consecuencias que podrían ser mucho más graves. Se plantea también un debate semántico que me gustaría preguntártelo a la luz de cómo reaccionan los mercados. Es si la Argentina pagó o si la Argentina no pagó, con esta historia del giro de los fondos, al Boni, que el juez congela. Técnicamente, para los mercados, ¿la Argentina pagó o no pagó? No, yo creo que técnicamente para los mercados Argentina no pagó. Esto es como si yo, digamos, tuviera una deuda con vos y te digo, mirá, yo te envié el pago por la moto, pero resulta que me lo embargó un juez porque yo le debo plata a otra gente. Vos vas a decir, bueno, Andrés, pero no me pagaste. Entonces, sí, es culpa del juez, te voy a decir yo. Bueno, ok, nosotros teníamos un trato que era que vos me ibas a mandar la plata. Claro. A mí la plata no me llegó. Por lo tanto, digamos, tanto los tecnicismos que uno los puede ver de un lado, del otro y demás. Efectivamente, en términos económicos, Argentina no pagó. Y de hecho, Argentina la tiene todavía, ese dinero lo tiene Argentina a disposición. Por lo tanto, me parece que claramente en términos económicos, Argentina está en default. Podemos, digamos, darle todas las vueltas que uno quisiera en términos de qué nombre le ponemos, de quién es la responsabilidad y demás. La realidad es que Argentina, por un monto de dinero que es muy poquito en términos de lo que es hoy el capital financiero internacional, Argentina está en default.
Ahora, en términos de lo que puede ser en los mercados, digamos, en el movimiento económico argentino nuestro, a partir de la entrada en default o de lo que se quiera inventar, el Griesa Fold o lo que sea, digamos, ¿cómo se van a ver reflejados en el día a día, a partir del día de hoy que vos estabas diciendo, con caídas en los mercados, pero cómo crees que la perspectiva se presenta? Bueno, mira, en caso de que esto no tenga una solución, digamos, mientras más largo sea el periodo que Argentina esté en default, más presión cambiaria va a haber, más presión inflacionaria va a haber. Esto lo que hace es, en alguna medida, digamos, detener cualquier tipo de proyecto de inversión de largo plazo en la Argentina. Recordemos que ya estábamos, para el 2014, en recesión y con una de las tasas de inflación más altas del mundo. Por lo tanto, la economía argentina no está bien posicionada para asumir un golpe. Bueno, es un golpe que para colmo nos cae en un mal momento, ¿no? Entonces vamos a seguir teniendo. Va a profundizar la caída de la actividad, va a extenderse la cadena de pagos de las empresas, va a tener impacto negativo claramente sobre el empleo, sobre la inversión y más presión sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. No hay más vueltas. Y cuando hablas de impacto cambiario, ¿pensás en variables clásicas como el dólar blue, el dólar libre? Exactamente. La brecha, ya hoy el dólar blue creo que estaba en la zona de 13. Esto le pone más presión alcista a la brecha porque obviamente mucha gente ante semejante incertidumbre lo que dice es quiero comprar dólares y guardarme los dólares y esperar a que se normalice la situación financiera argentina. Uno por otro lado dice, bueno, ok, a mediano plazo, con otro gobierno y demás, hay mucho margen de mejora. Lo bueno de haber hecho las cosas tan mal es que con unas pequeñas mejoras podríamos estar bastante mejor, es decir, si cambiamos un poquito de dirección. Lamentablemente eso no está a la vista hoy, entonces todo indica que la situación se va a deteriorar y efectivamente, dólar blue, tasas de interés son variables que tendrían que ir hacia arriba, ¿no? Ahora, Andrés, ¿cuánto hay de presión en el dólar blue de esto, lo que es el default, y también de un retraso cambiario por el fenómeno inflacionario después de la devaluación fuerte de enero? Bueno, en realidad es una trampa muy grande, ¿no? Porque Argentina, lo que pasa con el problema monetario de Argentina es que cae el valor del peso. Cuando vos ves que suben los precios en el supermercado, si sube la leche, sube la carne, suben los autos y sube el dólar, bueno, está cayendo el peso. Entonces, en realidad lo que está pasando es que Argentina tiene un déficit muy grande, ese déficit se financia con pesos, o sea, fabricando pesos, el peso vale cada vez menos. Entonces, a la larga, uno va entrando en un círculo vicioso, es decir, tengo inflación, si quiero dejar el tipo de cambio fijo, me estoy atrasando cambiariamente, es decir, soy menos competitivo, por lo tanto tengo que devaluar. Cuando devalúo, esa devaluación tiene un impacto que también va a los precios, por lo tanto, más inflación es más devaluación, lo cual es más inflación y es más devaluación. Además de esto, sí, hay un efecto sobre las expectativas. Con el default, mucha gente dice, ok, el que estaba pensando, deposito pesos en el banco o compro dólar blue, hoy, mientras más incierta la situación económica argentina, más tendencia a comprar dólar blue. El que estaba pensando, a ver, hago una inversión en una empresa, en un comercio, en lo que fuera, y dice, no, espero, ¿y qué hago? Compro dólar blue, que es lo único que te da la sensación de que probablemente te proteja de la pérdida de valor del peso. Andrés, ¿qué impacto puede llegar a tener esta situación que hoy estamos viviendo y que ojalá se solucione, como vos planteabas, cuanto antes, digo, ¿no? De esta cesación de pagos o de default. Digo, pero ¿qué impacto puede tener en el intercambio comercial hacia el exterior, en lo que la Argentina compra y vende a la hora de el pago de estos compromisos de cualquier tipo? Bueno, hay que verlo, digamos, en detalle y puntualmente en cada rubro, ¿no? Buena parte de las exportaciones de Argentina que tienen que ver con granos pareciera que no deberían tener grandes dificultades. Ahora ya en los sectores industriales, cuando empieza a haber negociaciones que son un poco más complejas, en automotrices y demás, realmente es muy temprano para evaluarlo, pero claramente sí es posible, y ha pasado en otros casos con otros países, que empiezan a haber sanciones, que empiezan a haber limitaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el circuito financiero, es decir, hoy nos podemos prácticamente olvidar del ingreso de dólares a Argentina. Eso ya estaba frenado, ¿no? Con el tema del cepo cambiario, claro. Es muy difícil que alguien diga, bueno, voy a traer un dólar fresco a Argentina y no sé cuándo me lo puedo llevar. Pero Vaca Muerta, por ejemplo, que es un proyecto muy rentable, con muchísimo potencial y que, digamos, para ser bien claro, las petroleras están acostumbradas a invertir en, digamos, en países africanos, en dictaduras muy sangrientas, es decir, tiene una tolerancia a riesgo muy alta, porque el petróleo y la energía es un negocio muy rentable. Bueno, de todas maneras, en este contexto, Argentina va a tener que ofrecer más y va a recibir menos por esas inversiones. Claro, es decir, va a tener que reasegurar a que quien vaya a cobrar en el exterior pueda hacerlo con certeza, es decir, le va a ser más costoso a la Argentina. Claro, y el sector privado también es un problema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con líneas de financiamiento y demás,
claramente el impacto es digamos, es difícil de predecir en qué plazo se va a medir qué grado de impacto. Lo que nadie duda, y hay un consenso muy claro, es que en una situación de default, la actividad de los privados en la Argentina va a verse claramente afectada en un sentido negativo muy... Andrés, ¿cómo recibe un mercado el discurso político? Digo, hoy se ha planteado ya en los últimos tiempos, pero hoy se va a reforzar la posición patria o buitre, es decir, esta cosa de casi con un discurso épico ponerlo en términos de nacionalismo argentino. ¿Impacta? ¿Es mirado con atención, sin atención por los mercados? En muchos casos sí tiene un impacto. Digamos, en el caso de Argentina me parece que ya nadie espera nada desde el punto de vista del discurso político, es decir, era bastante, digamos, predecible que Argentina iba a seguir teniendo un discurso un poco alejado de lo que es la realidad del mundo de los negocios y de lo que es buscar una solución, un acuerdo conveniente para las partes. Entonces, muchos en Wall Street dicen, bueno, ok, los argentinos pueden decir cualquier cosa, pero a lo mejor después arreglan. Esto no es bueno, ¿no? Porque uno siempre prefiere un interlocutor que sea confiable, que el país te diga, vamos a hacer tal cosa y efectivamente lo hagan. En el caso de Argentina, que ahora se hagan declaraciones nuevas, la verdad es que no empeora, porque nadie espera otra cosa de Argentina. Nadie espera que Argentina, con este gobierno, se convierta en un país confiable, creíble, que marque un rumbo, digamos, de planificación de largo plazo. Fíjate que en este caso puntual, estas negociaciones con los acreedores, hubiera sido muchísimo más productivo tener un plan concreto de salida. Claro. Digamos, uno no entiende, que si lo dijo en su momento, esto está profundamente estudiado. Eso, no te digo a nivel de un Estado, a nivel de una empresa mediana, significa tener por lo menos 2 o 3 planes de contingencia por si tal cosa sale mal o por si tal otra cosa sale mal. Y parece que evidentemente no. Andrés, gracias por atendernos como siempre. Te dejamos un saludo desde Infobae TV. Un placer, Luis, saludos. Hasta luego, Andrés Cardenal, analista de mercados. A partir de esto, ¿qué es el impacto día a día, en lo concreto del no entendimiento para los que no les gusta usar la palabra default o cesación de pagos? Seguimos así en Infobae TV.